Esta mañana quiero platicarte una historia. Un hombre iba caminando cuando de repente, por alguna razón, cayó dentro de un pozo. Golpeándose, ya se imagina, bien fuerte. Y ahí quedó en el fondo del pozo, gimiendo su dolor y pues esperando o necesitando que alguien le ayudara. Entonces pasó por ahí un criticón. Vio que estaba esta persona ahí abajo del hoyo y movió su cabeza en señal de desaprobación. ¿Cómo es posible que este hombre haya caído ahí en el pozo? Tantas veces yo he pasado por acá y mírenme, nunca me he caído. Ay, a ver cómo le hace para salir. Luego pasó un religioso. También lo observó. Le dijo en su corazón, seguramente algo hizo y por eso Dios lo castigó cayendo en ese pozo. Y entonces siguió su camino. Luego pasó un optimista, ya sabe, siempre sonriente, siempre dando palabras de ánimo. Lo miró adentro del hoyo y le dijo, hey, no te preocupes, no está tan mal la cosa. ¡Ánimo! Vas a salir de esta. Cree en ti mismo. Confía en ti mismo. Visualiza que estás fuera del pozo. Pero el optimista siguió su camino y el hombre quedó dentro del pozo. Luego pasó un pesimista. Y el pesimista le dijo, ¿qué tragedia tienes? Yo creo que nunca vas a salir de ese hoyo. Luego pasó un autocompasivo y le dijo, amigo, te ves realmente muy mal, pero no tienes idea de cuán profundo caí yo en un pozo, cuánto sufrí. Y mira, nadie me ayudó y yo solito pude salir. Así que ahí nos vemos. Y siguió entonces su camino. Luego pasó un ingeniero. Y el ingeniero dijo, miren qué caso tan curioso. Amigo, voy a ver y a estudiar el fenómeno de cómo fue que te caíste al pozo y cuánto daño tú hiciste. Espérame, luego regreso. Y entonces no le ayudó y siguió su camino. Luego pasó un psicólogo, ya saben. Le dijo el psicólogo, realmente yo te entiendo. Es muy posible que los traumas de tu niñez te hicieron caer en el pozo. Y quizá tú no fuiste culpable, fueron tus padres o aquellas personas que te hicieron daño. Ahora que salgas, ven a mi consultorio y voy a ayudarte con tu problema. Finalmente, pasó un influencer, ya sabe, muy contemporáneo. Vio al hombre en el pozo, sacó su teléfono, sacó su cámara, se tomó una selfie con distintas caras, ¿verdad? Pico de pato, frunciendo el ceño, buscando el mejor ángulo. La posteó en sus redes sociales para ver cuántos likes lograba recolectar. Y no todavía conforme con eso, hizo un en vivo, hablándole, hey, sonríe por favor, no te estés quejando, ¿verdad? Y estuvo tomando ahí y le preguntó a sus seguidores que qué pensaban y qué sentían de aquel hombre, pero finalmente tomó su camino y continuó. Ahora dígame usted, ¿alguno de esas personas realmente ayudó a este hombre? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que este hombre necesita? Lo que este hombre necesita es una persona que vaya, no diga nada, se agache, le tienda la mano y le ayude a salir del pozo. Eso es lo que necesita. Y eso es lo que Jesús y sus seguidores debemos de hacer con todo aquel que ha tropezado y ha caído en su andar con Dios.
Quiero que abras tu Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Esta es la cuarta entrega, hermanos, de la serie de predicaciones que estamos reflexionando, que se titula Somos Iglesia. Hace 4 domingos vimos que somos la comunidad especial de Dios. Luego vimos que somos una comunidad misionera donde Cristo nos ha encargado la misión de ir y hacer discípulos. El domingo pasado estuvimos conversando acerca de que somos una comunidad que se ayudan unos a otros. Y hoy reflexionaremos en que somos una comunidad que restaura. Así que por favor vamos a nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Lea conmigo esta frase, por favor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este pequeño pasaje, que está dentro de un contexto en la carta a los Gálatas, nos muestra una de las funciones más útiles y necesarias de la vida de una comunidad cristiana, que es la restauración de las personas que han tropezado en su andar con Dios, en su camino de la fe. Hermanos, tropezar en la vida cristiana sucede con relativa frecuencia. Nadie puede decir, de esta agua yo no he de beber. Nadie puede decir que nunca va quizá a caer. Todos nosotros día a día, hermanos, vivimos una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad, contra nuestras propias pasiones pecaminosas, contra un mundo que día a día nos anima a olvidarnos de Dios y caminar lejos de Él. Y si nosotros no estamos cerca del Señor, nuestro corazón no está cerca del Señor, en cualquier momento podemos tropezar. Todos hemos conocido personas que han tropezado en el camino de la fe. Yo estoy seguro de eso. Quizá tú mismo, tú misma que me escuchas en esta mañana, has tropezado, has caído, te has apartado del Señor. Y quizá el Señor en esta mañana está permitiendo que tú veas este streaming para hablar a tu vida y decirte que Él quiere que vuelvas a sus caminos. Lamentablemente, hermanos, la iglesia cristiana necesita comprender con mayor profundidad, con mayor claridad, lo importante que es que como comunidad, como congregación, aprendamos a ser parte del proceso de restauración con las actitudes correctas, semejantes a las actitudes de nuestro Señor Jesús, y con las acciones concretas que permitan sacar del hoyo a quien por alguna razón, no nos importa cuál, tropezó en su vida, está lastimado, está quebrantado, y nosotros debemos tenderle la mano y ayudarle a salir de donde ha caído para que juntos sigamos en el camino de nuestra fe en Jesús.
El apóstol Pablo le está hablando a cristianos. Dice aquí la primera parte del versículo, hermanos. Y eso implica que el asunto de restaurar personas no es un tema exclusivo de los líderes de una iglesia. Por supuesto, los líderes de una iglesia se van a ver involucrados generalmente en el proceso de restauración de una persona. Pero definitivamente no es exclusivo de los líderes. Pablo nos está diciendo que cada miembro de la comunidad debe contribuir a este propósito de restauración. Y hermanos, lo debemos de hacer con la actitud y con las acciones correctas. Porque como vimos en la historia del principio, de nada sirve la amable indiferencia, ni la crítica, ni el juicio, ni las buenas palabras, ni los buenos deseos. Lo que es verdaderamente útil son las acciones correctas, compasivas, concretas, para ayudar al que tropezó. Y miren, hermanos, el problema es que nosotros estamos ya muy moldeados por la cultura de nuestro tiempo. Pues digo, de ahí salimos. Y la cultura de nuestro tiempo ha formado personas sumamente egoístas, hedonistas, narcisistas, enfocadas solo en nosotros mismos. Y entonces cuando vemos que alguien tiene un problema, corremos inmediatamente a ayudarle, ¿cierto o no? ¿Sí hacemos eso? La verdad es que no. La actitud del posmoderno típico es una actitud de indiferencia, de decir, yo no me meto, no es mi problema. No me quiero meter en problemas, dirían los gringos, it's not my business, ¿no? No es mi negocio, no es mi asunto. Y entonces con una amable indiferencia y sonrisa, ¿verdad? Dejamos a la persona caída y seguimos adelante. Pero el Señor nos muestra en su palabra a estos hermanos que estamos aquí en esta comunidad de fe, que debemos participar activamente del proceso de restauración de los que han caído. Mira, trata de hacer memoria en este momento. Seguramente recuerdas algún hermano o hermana que se ha apartado de la fe, que hizo algo indebido, como pecador y pecadora que es como nosotros, que quizá no supo pedir ayuda, se ha distanciado de los caminos de Jesús. Y te aseguro que conoces a más de uno. La pregunta es, ¿qué actitud tomas? ¿Qué has hecho para ayudar al pecador de su error y volver al camino del Señor? ¿Lo has criticado? ¿Lo has juzgado? ¿Has movido la cabeza en señal de desaprobación? ¿Has a lo mejor simplemente tenido una amable indiferencia hacia él o hacia ella? ¿Qué haría Jesús con esos que se han apartado de su camino? Hermanos, este versículo de Gálatas capítulo 6 nos muestra cuáles deben ser las actitudes correctas que nosotros debemos tomar, porque hermanos, nuestro deber es mostrar el amor de Dios en acción, manifestado en acciones prácticas y concretas para poder ayudar al que ha caído, poder sanar sus heridas y ayudarlo a volver al camino del Señor. La segunda frase de este versículo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. En primera instancia, ser sorprendido significa que el mismo creyente no ha estado vigilante de su propia vida, no ha estado al pendiente de su propia vida cristiana, y el pecado lo engañó y lo tomó por sorpresa y quedó atrapado por él, desviándolo del camino del Señor y lo ha llevado a estar lejos de él.
También, hermanos, el ser sorprendido en alguna falta nos deja ver que la mayoría de nosotros, cuando tropezamos, por alguna razón, ya sea por vergüenza, ya sea por culpa, ya sea por orgullo, por soberbia, por no reconocer lo que hicimos o lo que dijimos, simplemente nos apartamos del Señor y emprendemos nuestro propio camino. Hermanos, muchos lo que hacemos y lo que hacen es decidir callar, mantener en oculto su tropiezo, su falta, y no buscar la ayuda de otros creyentes maduros en la fe para poder levantarse y ser restaurado en el camino del Señor. Traigo una diapositiva aquí que explica más o menos de una manera breve cómo es este proceso de caer y de emprender el camino del pródigo. Mira, ¿puedes cambiarle por favor o yo lo tengo que hacer? Mira, ¿qué es lo que suele ocurrir cuando uno se mete en problemas? Digámoslo claramente, cuando cometemos actos, acciones que sabemos que no honran al Señor, que claramente la Biblia los describe como una actitud pecaminosa de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, fíjate bien, lo que intentamos hacer es justificar nuestra conducta. Todo el mundo lo hace. Vive y deja vivir. Mira, no seré el primero ni el último. Es más, fulanito y furenganito son peores que yo. Sí, ahí están en la iglesia cantando y están sirviendo, pero la verdad son unos hipócritas y son peores que yo. Y entonces empezamos a justificar lo que no debiéramos justificar. Lo que simplemente debiéramos decir: pequé contra el Señor, le fallé a mi hermano o a mi hermana y ahora necesito ser restaurado por el Señor. Pero normalmente emprendemos este camino, justificamos nuestra conducta. Y una vez que hemos entrado en ese proceso de justificar nuestra conducta, lo que hacemos es adoptar una doble vida. Porque generalmente los religiosos o muchos cristianos optan por ese camino. Aparentar que todo va bien, que las cosas no se han salido de control. Pero nosotros en nuestro corazón sabemos que las cosas no están bien. Y a veces jugamos un juego peligroso, ¿verdad? De aparentar, de construir una imagen de que estamos bien, de que las cosas van bien, de que soy un excelente seguidor de Jesús. Y eso se da mucho en el contexto de la iglesia, hermanos. Y no solo entre los feligreses de una iglesia, sino también entre los servidores e incluso hasta entre los líderes. Y muchas veces ocurre eso, adoptamos una doble vida. Luego nos retraemos o nos distanciamos de la vida de la iglesia. Comenzamos, no sé, a faltar, ya no nos comenzamos a integrar, ya no participamos como antes. ¿Por qué? Porque sabemos que algo no está bien. Y mira, el pecado siempre nos aparta de Dios. El pecado nos trae culpa. Cuando tú sabes que estás haciendo algo que deshonra al Señor, es muy difícil acercarse con confianza al Señor. Y por eso a veces permanecemos como a la distancia, como que no nos integramos, no participamos, no estamos conectados ni con Dios ni con la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos de alguna manera retrayendo, nos estamos distanciando de la vida de la comunidad de fe. Y luego, ¿qué pasa? Muchos dejan el servicio cristiano u otros lo hacen con una mala actitud. Ya no están haciéndolo gozosos, agradecidos con el Señor y con un espíritu de servicio para aquellos que estamos sirviendo. Y finalmente se ausenta, o lo que ahora ocurre muchas veces, ¿verdad? Simplemente me cambio de iglesia. Y como hay tantas iglesias, gracias a Dios, porque hay tantas iglesias,
Simplemente vamos como chapulines, dicen, ¿no? De una iglesia a otra. Y muchas veces el deber de todo pastor, y se lo digo a mis consiervos pastores, es sí amar a las personas, por supuesto, pero si tú sabes que una persona es cristiana, ya se ve que es cristiana, llega a la iglesia, es necesario que tengas una charla con esa persona, la conozcas, y que el Espíritu Santo te dé discernimiento de cómo está su corazón. Y claro, si ella tiene la actitud correcta, que ahorita vamos a ver en la parte que sigue de la prédica, nosotros vamos a cumplir la función de restaurar a esa persona. Yo a muchas personas que han llegado a Fortaleza y que sé que vienen de otra iglesia y que quizá me entero porque pues el mundo es pequeño, ¿verdad? Que no salieron en buenos términos, siempre les animo a ponerse en paz con los líderes que estaban en su iglesia, agradecer lo que hicieron por ellos y en caso de que tenga que arrepentirse, animarle a que exprese su arrepentimiento e incluso restituir por lo que haya sido su falta. ¿Y sabes qué ha pasado con muchos que he hablado y que les he pedido que hagan eso? ¿Qué creen que ha pasado? Ya no regresan. Porque como vamos a ver ahorita, se requiere de las actitudes correctas, tanto de que el que cayó, como de la comunidad que le va a restaurar. Vamos a continuar entonces con el texto bíblico. Dice entonces el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora aquí la pregunta es, ¿y quiénes son los espirituales? ¿Son acaso como una élite de cristianos en la iglesia? ¿Son solo los líderes de la congregación? ¿Son aquellos súper espirituales, verdad, que se saben 200 citas bíblicas de memoria sin ningún problema? Quiero decirte que no se trata de creyentes superdotados o extraordinarios, se trata de creyentes comunes y corrientes que han tomado la decisión de caminar en el Espíritu. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Gálatas capítulo 5, ahí mismo, en el versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mira lo que dice la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Los cristianos espirituales, me dan ganas de preguntar, a ver, ¿cuántos cristianos espirituales hay acá? Pero no levantes tu mano, porque primero quiero explicarlo. No se trata de que somos otra onda. Porque no hay cristianos otra onda, La Biblia dice que hay cristianos que sus vidas las viven dirigidas por su carne, por sus pasiones. O hay cristianos que deciden rendir al Espíritu Santo sus vidas cada día. Y hermanos, los cristianos espirituales justos son esos. No es que sean perfectos. No es que tengan maestrías y doctorados en teología. No es que sean los que más sirven en la iglesia. No es que sean los más inteligentes. Los cristianos espirituales son aquellos que han tomado la decisión de que cada día renuevan su compromiso con Jesús, de rendir sus vidas, sus voluntades, sus acciones, sus trabajos, sus hobbies al control del Espíritu Santo. Y Pablo lo explicó aquí en Gálatas capítulo 5. Y entonces esos cristianos manifiestan el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. A lo mejor se me brincó por ahí alguno. Pero ese es el cristiano espiritual. Y ese cristiano espiritual, hermanos, somos tú y yo.
No necesita ser de una casta especial ni tener una preparación especial, sino un corazón humilde que reconoce que necesita depender del Espíritu de Dios. Y eso es algo que nos falta mucho a veces comprender y practicar en nuestra vida y en nuestra experiencia cristiana. El Espíritu Santo nos ha sido dado para poder no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y hermanos, si tú y yo estamos caminando con Jesús, estando en comunión con Él todos los días, cuando tropezamos, confesamos nuestro pecado a Dios y entonces rendimos al Espíritu de Dios nuestro andar todos los días, somos cristianos espirituales. Amén. Y eso espera el Señor que tú lo hagas todos los días. No es un acto como recontra extraordinario. En palabras de Watchman Nee diría que la vida llena del Espíritu es la vida cristiana normal. Eso es ser un cristiano espiritual. Y entonces Pablo nos está diciendo aquí, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer? Hay un imperativo aquí, dice, ustedes que son espirituales, restauradle. Es un imperativo, hermanos, no es a ver si se logra, a ver si tenemos ganas, a ver si queremos participar en eso. Es un proceso donde tú y yo debemos participar activamente en esta comunidad. Y es que, hermanos, quiero usar nuevamente esta ilustración. Creo que la usé hace unas semanas, pero es pertinente. Es como cuando ocurre un accidente de tránsito. Cuando ocurre un accidente de tránsito, hay dos grupos de personas que llegan a la escena. Bueno, aparte de los chismosos, llegan dos tipos de personas. Bueno, ahí fueron tres, ¿ya? ¿Verdad? Los que solo están chismeando y ver qué pasa, ¿no? Sí, he visto que se junta un montón de gente siempre, ¿no? ¿Esos ayudan en algo? No ayudan en nada. Pero hay dos tipos de personas. La primera son la autoridad de tránsito, la policía, los periciales, si es que hubo algún fallecido. A ellos, fíjate bien, lo que les importa es saber quién tuvo la culpa, quién provocó el accidente. Y entonces ellos miran la escena del crimen, toman distancia, miran los rayones en el pavimento, si hay cámaras de seguridad, ven los videos y su función es poder discernir quién tuvo la culpa. Pero hay otro grupo de personas, son los rescatistas. A ellos no les importa quién tuvo la culpa. Ellos, su misión es ir y salvar la vida, ayudar a los que están heridos, lastimados en la escena del accidente. Y quiero decirte una cosa, tú y yo no somos policías, ni somos jueces, ni somos peritos. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido llamados a ser rescatistas de aquellos que han tropezado, de aquellos que han caído, de aquellos que están lastimados en sus corazones. Y que por la gracia de Dios podemos ayudarles a levantarse. Amén. Así que, hermanos, somos rescatistas en el nombre del Señor. Y esa es la actitud que debemos tener cuando vemos que un creyente cae y tropieza. Porque es mucho más fácil juzgar, es mucho más fácil señalar, es mucho más fácil ser indiferente o mirar de chismosito a la distancia y decir, mira, ya lo viste lo que hizo fulana. Ay, sí, ¿cómo es posible? Y es la hija del pastor o del líder o es el hijo de tal predicador. ¿Cómo es posible, hijo de pastor, lo peor? Pero hermanos, no hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a dispensar la gracia de Dios. Y entonces Pablo, aquí en este pasaje,
nos dice que restauremos. Restaurar, hermanos, implica reparar, ajustar, llevar de vuelta al Señor y a la madurez a aquel creyente que se ha desviado del camino. Ahora, ¿cómo se logra este proceso? Yo creo que hay una historia que creo que puede servirnos de ejemplo para lograr este proceso. Y es la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. No la vamos a leer por temas del tiempo, puedes leerla en casa, Lucas capítulo 15. Pero rápidamente te la cuento. Un hombre tenía 2 hijos. Y un día uno de sus hijos le dijo: Padre, quiero que me des mi herencia. ¿Te acuerdas de la historia? Y entonces exigió su herencia, el padre se la dio y aquel salió buscándose a sí mismo, encontrando su propia vida. Y ya sabes la historia, ¿no? Malgastó el dinero en borracheras, en inmoralidades, en excesos. Y fue tan grande su ruina que ¿qué le pasó? Finalmente hasta padeció hambre, perdió sus amigos, nadie estaba con él. Llegó a trabajar en uno de los trabajos más humillantes que podía tener un judío, que era cuidar cerdos. Y era tal su necesidad, tal lo que estaba viviendo, que deseaba comer de la comida de los puerquitos. Y dice el texto bíblico, y nadie le daba. Y entonces un día, dice el Señor Jesús, volvió en sí y dijo: en la casa de mi Padre, el peor de los jornaleros tiene abundancia de pan. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como al más bajo de tus siervos. Y entonces, ¿quieres ponerme por favor la siguiente diapositiva? Para lograr el proceso de restauración, hermanos, hay 2 partes. Y ambas partes deben tomar la actitud correcta y emprender las acciones correctas. Vamos en primer lugar a ver las actitudes y las acciones de la persona que ha caído. Lo primero que quiero decirte es: sin arrepentimiento no va a haber restauración. Sin arrepentimiento no va a haber restauración. Mira, ¿qué implica el arrepentimiento? ¿Cuál fue el arrepentimiento? El arrepentimiento, mira, más que llorar y hacer ahí como un teatro, es simplemente un cambio de mente, un cambio de actitud. El hijo pródigo, ahí en medio de los cerditos y comiendo la comida de los cerditos, ¿verdad? Dijo: yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y dice el texto: y se levantó y fue y volvió a su padre. Debemos reconocer nuestro pecado, hermanos. Llamemos a las cosas por su nombre. Si al principio justificamos nuestras acciones, ahora en este momento debemos reconocer que hemos deshonrado a Dios, que le hemos fallado y ofendido a nuestro prójimo, que hemos pecado contra Dios. El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Luego debemos apartarnos de nuestra conducta. Quiero por favor, Katy, si nos pones la siguiente, que es un texto de Proverbios 28. Proverbios 28:13, mira lo que dice: el que encubre sus pecados, léelo conmigo, no prosperará. Mas el que los confiesa, y léelo conmigo, y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la clave. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Regresamos a la diapositiva, por favor. Entonces, el caído debe arrepentirse, reconocer su pecado, apartarse de su conducta y pedir perdón. Ya está la cosa difícil. Porque muchas veces, hermanos,
no estamos dispuestos a reconocer ni nuestro pecado, ni a apartarnos de nuestra conducta, ni a pedir perdón. ¿Y entonces se va a lograr la restauración, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? No se va a lograr la restauración. Ahora, generalmente lo que yo he observado es que cuando a una persona se le descubre su falta y no emprende este camino, generalmente se va a llenar de resentimiento y de amargura hacia los demás. Porque va a comenzar a decir, ustedes son unos hipócritas, ustedes pecan igual que yo, nomás que de manera distinta. ¿Ustedes quiénes son para juzgarme a mí y para señalarme? Y empezamos entonces a crear un sentido de resentimiento hacia los líderes y hacia la comunidad de la iglesia. Y a veces tú los puedes ver ahí en redes sociales, ¿verdad? Escupiendo frases que suenan bien, pero que son realmente simplemente una careta que esconde el orgullo, la falta de arrepentimiento y el resentimiento que traen en su corazón. Ahora, ese resentimiento puede ser el producto de que la iglesia, de que la comunidad no hizo su parte. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la historia del pródigo, la que sigue, si observamos la actitud del padre y la actitud del hijo que no fue el pródigo, vamos a aprender cuál debe ser la actitud correcta de la comunidad de fe a la que pertenecemos. En primer lugar, nosotros debemos tener la disposición para amar, para ayudar y para restaurar al que ha caído. Hermanos, no debemos hacer leña del árbol que ha caído. Debemos estar dispuestos a dispensar la gracia y la verdad de Dios. Y es que mira, ese es un binomio complicado. Porque muchas veces queremos dar gracia, pero queremos omitir la verdad. Y entonces a lo mejor decirle, mira, fíjate que realmente no es tan grave lo que hiciste, otros lo hacen. Ese no es el camino. Debemos dispensar la gracia de Dios y al mismo tiempo dar la verdad de Dios, porque la verdad nos hace libres, hermanos. Claro que la verdad se da con gracia y se da con amor. Esa es la gran diferencia. Que simplemente no estoy de criticón, no estoy juzgando, no estoy solamente dando palabras vanas, simplemente no digo nada, ¿verdad? Me inclino, me ensucio las rodillas o el cuerpo, le doy la mano y le ayudo a salir del hoyo y seguimos juntos caminando. ¿Por qué? Porque la idea, hermanos, de la restauración es que la persona vuelva a los caminos del Señor. Y entonces, hermanos, debemos dispensar la gracia y la verdad de Dios con una actitud de mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con dulzura. Tiene que ver con un trato cuidadoso de la persona. Mira, no sé si a ti te ha tocado restaurar o reparar algo que se te cayó en casa y que era valioso para ti y que tú intentas pegar. Tratas esa cosa con mucho cuidado, ¿verdad? Y buscas cada pieza y la tratas de poner en su lugar para poder restaurar aquello que se rompió. Hermanos, debemos tener una actitud dulce, una actitud amable, una actitud de poder tratar con cuidado, con amor, a aquellas personas que necesitan ser restauradas. Pero es una actitud de mansedumbre, hermanos, con, fíjate bien, la actitud de considerarnos a nosotros mismos. Eso dice Pablo al final del texto, de que nosotros también podemos ser tentados y caer. ¿Alguna vez has necesitado ayuda de alguien? Estoy seguro que sí. Y lo has agradecido. Y has apreciado esa ayuda.
El Señor quiere usarte para poder ayudar, socorrer, animar, levantar a aquel que está caído. En las reuniones de oración virtuales he estado tratando un tema por aquellos que están apartados o desanimados en este tiempo. Y una buena cosa que podemos hacer es orar, pero yo creo que hay que ir más allá. ¿A quién de los que está enfermo les has llamado? ¿A quién de los que está enfermo les has animado? ¿A quién de los que no viene te has tomado la molestia de poder siquiera mandarles un mensaje de WhatsApp? Que digo, ya eso es como nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma mandar un mensaje de WhatsApp? ¿1 minuto? Pero somos tan pasivos y tan indiferentes que muchas veces nos olvidamos de que como comunidad de fe, hermanos, estamos para curar a los enfermos, a los heridos que están entre nosotros. Cuando el padre ve al hijo pródigo regresar al hogar, él no le aplaude, pero sí lo abraza. Él no le reclama, simplemente lo recibe, porque es hijo, es amado. A él no lo hace a un lado y lo aparta, ni le acepta el discurso ensayado de que mira, soy el peor de tus hijos, ya no merezco ser llamado tu hijo. Él lo abraza, lo recibe, no lo aparta y lo atiende como lo que es parte de la familia de Dios. A alguien que ha caído y que se ha arrepentido, no se le reprocha, hermano, sino se le provee lo que necesita para continuar caminando en las sendas del Señor. Amén. ¿Qué ocurre cuando la iglesia no hace su parte? En primer lugar, hay falta de gracia. Esa gracia de la que todos hemos bebido y de la que todos hemos recibido lo que no merecemos. Hay indiferencia y el asunto es que no se logra la restauración. Para terminar, quiero hacer esta síntesis. Si tú has caído, si estás lejos del Señor, lo que tienes que hacer es tener la actitud correcta, arrepentirte. Tienes que cambiar tu conducta y tienes que pedirle perdón al Señor, perdón a las personas que hayas ofendido y si aplica, restaurar lo que hayas hecho equivocado. Quiero darte un ejemplo. Vamos a suponer que alguien de aquí entre nosotros se ha dedicado a pedirle prestado a 50 personas de la iglesia y a ninguna le ha pagado. ¿Eso está correcto o incorrecto? Incorrecto, ok. Lo dice el Señor. El impío pide prestado y no paga, eso dice el Salmo. Bueno, ¿se le puede perdonar? Claro que sí. ¿Quién no ha cometido un pecado? Pero tiene que arrepentirse, decir, Señor, he defraudado la confianza de mis hermanos. Número 2, debo pedir perdón a aquellos y debo cambiar mi conducta, ya no seguir defraudando. Número 3, tengo que pedir perdón y decirle, hermano David, ¿te acuerdas de aquellos, no sé, X dinero que la verdad me hice tonto? Y tengo que restituir, decirle, hermano, aquí está lo que me prestaste, si te es posible dar un poco más, y decirle, perdóname, quiero seguir caminando en el Señor. Eso es lo que hay que hacer de parte del que tropezó. ¿Y qué tiene que hacer la parte que es la congregación? Dispensar la gracia de Dios y la verdad de Dios. Y entonces, hermanos, con un espíritu de mansedumbre, de dulzura, de delicadeza, poder abrazar al que ha caído, poder recibirle en casa, poder darle lo que necesita y juntos seguir caminando en las sendas del Señor. Amén. Cada uno de nosotros sabe cómo está ahorita en este momento aquí.
Y yo quiero animarte en el nombre del Señor a que si has caído, decidas como el hijo pródigo volver a la casa del Padre. Y si estás en casa del Padre, por favor no tengas la actitud del hermano del pródigo. ¿Cuál era la actitud? Una actitud a lo mejor de cierta indiferencia, de sentir que no fue suficiente. Debiste de haber sido más duro con él o con ella. A mí un montón de personas, hermanos, después de que ha ocurrido algo de ese tipo, algunos dan gracias a Dios porque se le está restaurando la persona, pero muchos me han dicho, pastor, usted no fue lo suficientemente duro con esa persona. Hermanos, estamos para dar la gracia que Dios nos ha dado a nosotros.